La Cámara del Consejo Galáctico. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente humano. Pero tú querías no era algo más oscuro, de paz, algo sino crudo. Una quietud tensa. Así que creé un segundo canal de silencio que te oprime el pecho y ya está cargado, que te hace con comprobar dos historias de latidos de tu propio giros corazón. Impactantes y finales más de 50 especies que llenaban el vasto salón. Cada emoción de la ciencia ficción te atrapa, había aplastado el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. Estaban acostumbrados al miedo, aquí mismo a la obediencia y a la rendición. No esperes. Pero hoy, entra ninguno ahora. De ellos suscríbete y adéntrate en el mundo no más después de lo que me ocurrió en Beor 9. Los humanos, finalmente, habían respondido. El comandante Reich estaba solo en el centro, vestido con ese austero y minimalista uniforme militar de la Tierra. Sin oro, sin metales, solo una armadura negro mate que no brillaba bajo la luz artificial de la cámara. No era alto para los estándares de los Drav. No tenía cuernos, ni branquias, ni piel brillante, pero cada uno de los ojos en esa sala estaba fijo en él. Tenían miedo, y él lo sabía. El gran canciller arcadiano finalmente habló. Su voz era tan seca y fría como las arenas de su mundo natal. Cometieron un acto militar no autorizado contra un sistema soberano. Vale 9 era espacio neutral. Reich no parpadeó. Neutral hasta que los zar lo tomaron. Hasta que empezaron a usar civiles como minas vivientes. Hasta que enterraron niños en campos de energía e hicieron que los humanos los desenterraran con sus propias manos. Bajas colaterales, dijo el canciller, el costo del conflicto. Nosotros no aceptamos el costo del conflicto, dijo Reich rotundamente. Nosotros lo resolvemos. Él no era un político. No disfrazaba la guerra con un lenguaje bonito. Había nacido en las colonias exteriores, en un planeta minero al que al Consejo nunca le importó un bledo, hasta que encontró un rico núcleo de helio 7 bajo su corteza. Había visto a su padre perder ambas piernas cuando un dron del Consejo lo confundió con un insurgente. Su madre murió esperando un dron médico que nunca llegó. Así que no, Reich no jugaba a esos juegos. Beor 9 fue donde todo cambió. Comenzó con la grabación. Una transmisión hackeada de un crucero zar en órbita mostraba a una unidad humana, maltratada y superada en número, caminando a través de una tormenta de fuego de plasma. No corrían. No se retiraban. Uno por uno, caían. Pero cada muerte se llevaba a una docena más de zar consigo. El último hombre, un soldado raso llamado Hoyowai, fue filmado de pie sobre una pila de cadáveres alienígenas, sangrando por el abdomen, gritando el himno de la Tierra en una calma rota antes de activar una detonación de núcleo que eliminó a 4 destructores enemigos en órbita. Ese video se extendió como un reguero de pólvora por toda la galaxia. No por la explosión, sino por ese rostro, ensangrentado, roto, y aún así, sonriente. Luego vino la respuesta de la Tierra. El Consejo pensó que los humanos suplicarían por la paz, pedirían ayuda, rogarían que les devolvieran Beor 9. En cambio, la Tierra se sumió en el silencio. Ni transmisiones, ni diplomacia, ni advertencias. Luego, una semana después, desplegaron lo que se conoció como la Armada del Terror. No fue el tamaño lo que conmocionó al Consejo, aunque era masiva. Fue el diseño. Acero negro y elegante. Sin estandartes, sin señales, sin marcas de identificación. Nadie había visto esas naves antes. Ni siquiera los aliados terranos en los sectores de Orión. No coincidían con las especificaciones militares públicas de la Tierra. Esto no era solo guerra. Era una furia silenciosa y premeditada. El primer golpe no fue en un campo de batalla. Fue en el mundo natal de los zar. No lo cristalizaron. Lo diseccionaron. En 17 minutos, cada satélite, cada repetidor de comunicaciones, cada sistema de defensa desapareció del espacio zar. Su flota militar fue neutralizada con pulsos electromagnéticos tan precisos que ni una sola estructura civil fue tocada. Luego, durante un periodo ininterrumpido de 12 horas, todos los generales zar importantes fueron ejecutados. Algunos en órbita, otros en sus hogares, todos con una sola bala en la cabeza. No se vieron tropas terrestres. No se enviaron mensajes oficiales. Y entonces los humanos lanzaron una transmisión al resto de la galaxia. Nunca quisimos la guerra, pero no moriremos en silencio.
Querían ver nuestro poder. Esto es solo el comienzo. No era una amenaza. Era una promesa. Imperios que habían luchado durante siglos detuvieron sus campañas. Las escaramuzas fronterizas se agotaron de la noche a la mañana. Incluso los notoriamente violentos triserianos ordenaron a su flota que se mantuviera a la espera hasta nuevo aviso. De vuelta en la cámara del Consejo, el gran canciller se movió con inquietud. Sus métodos son excesivos. Reich le lanzó una mirada lo suficientemente fría como para agrietar el metal. Eso fue contención. Y por primera vez en siglos, 50 imperios entendieron una cosa muy claramente. No se provoca a la Tierra a menos que se esté dispuesto a enterrar planetas. Fuera de la cámara del Consejo, las estrellas ardían en silencio. Pero bajo esa quietud, los tambores de guerra resonaban a través de los sistemas, retumbando en búnkeres secretos, reverberando en salones de guerra vacíos, murmurando a través de comunicaciones encriptadas. Todos los imperios se hacían ahora la misma pregunta. ¿Cómo demonios ocultaron los humanos semejante poder de fuego? La respuesta no estaba en un arma milagrosa. Estaba en la forma en que la Tierra había sido ignorada durante demasiado tiempo. En la Tierra, la llamaban la doctrina Hollow, en honor al soldado Holloway, el hombre que se hizo volar a sí mismo y a 4 naves enemigas en polvo cósmico. Pero la doctrina había sido escrita décadas antes que él, en la sombra, en salas de guerra fría enterradas a kilómetros bajo tierra, en simulaciones dirigidas por sistemas de IA etiquetados como demasiado peligrosos para permanecer conscientes. La humanidad no había construido este ejército para conquistar. Lo construyeron porque sabían que algún día serían conquistados. Y tenían razón. El primer contacto con el Consejo Galáctico no había sido un apretón de manos pacífico. Fue una exigencia. La Tierra tenía recursos, ubicaciones estratégicas y una población lo suficientemente ingenua como para adorar la idea de la paz. El Consejo ofreció la integración. Eso significaba impuestos elevados, reclutamiento militar y la lenta anulación de su soberanía. La mayoría de los humanos estuvieron de acuerdo. Pero no todos. El comandante Reich seguía de pie en el centro de la cámara cuando el gran canciller pidió un receso. Los delegados estaban nerviosos. Sus garras se crispaban, sus tentáculos se enroscaban, sus mandíbulas chasqueaban. Reich no se inmutó. Conocía el silencio que sigue a la sangre. No era paz. Era miedo fingiendo ser razón. Cuando salió, sus botas resonaron como disparos. Un joven reportero aranide, una raza conocida por su grotesca cortesía, intentó acercarse a él. Comandante, si me permite preguntar, ¿cuál es la intención final de la Tierra? ¿Ocupación? ¿Dominación? ¿Represalia? Reich hizo una pausa lo suficientemente larga para que los drones de las cámaras se enfocaran. Equilibrio, dijo. Y si no podemos conseguirlo, nos conformaremos con la venganza. En el borde exterior del espacio del Consejo, a 50 años luz de Vale 9, el general Tajert estaba en el puente del Idolón, la nave insignia de la Tierra. Oculta, silenciosa y orbitando un gigante gaseoso registrado por el Consejo. Tajert era una leyenda en las sombras. Sin medallas, sin desfiles, solo un archivo negro que la mayoría de los generales de la Tierra ni siquiera tenían autorización para leer. Había comandado las unidades Olvido, el tipo de operaciones encubiertas que hacían desaparecer a la gente de la historia. Su rostro era delgado, marcado por la batalla, y el lado izquierdo de su cráneo estaba envuelto en hueso sintético por una explosión de plasma que había sobrevivido durante el motín de Senjo. Señor, los Svari están moviendo flotas hacia la zona neutral 7, dijo su oficial de comunicaciones. Parece que están preparando una contrapresencia. Tajert asintió brevemente. Déjalos que se muevan. Solo marca la firma de calor de cada nave insignia. ¿Deberíamos desplegar la unidad fantasma? No levantó la vista. No malgastamos unidades de élite en disparos de advertencia. Se volvió hacia su oficial de armas. Activen los cañones Bansee. Carguen munición de silencio. Señor, esa es munición no rastreable. Nunca sabrán quién disparó. Ese es el punto, murmuró Tajert. No se supone que lo sepan. Se supone que se lo pregunten. Mientras tanto, en la Tierra,
El ánimo había pasado del miedo a la furia. Los noticieros que antes transmitían entretenimiento alienígena ahora repetían la última transmisión de Hoyowai. El número de reclutas se triplicó de la noche a la mañana. Jóvenes, mineros, mecánicos, granjeros hacían fila para las pruebas de selección. La Tierra no necesitaba soldados nacidos para la guerra. Necesitaba hombres dispuestos a quemarlo todo para asegurarse de que nunca volviera a suceder. Bajo tierra, se abrieron las antiguas bóvedas. Proyectos sellados porque eran demasiado agresivos, demasiado letales o demasiado humanos. Cosas como el protocolo Furia, mejoras neurológicas que vinculaban los picos de adrenalina con una predicción táctica casi instantánea, diseñadas para hacer que un hombre viera 10 muertes por adelantado. O los ecoclones, copias de soldados caídos construidas a partir de ADN y recuerdos mapeados de traumas, inestables pero imparables durante 72 horas antes de autodestruirse. Algunos de los hombres elegidos para el despliegue no habían nacido en hospitales. Fueron cultivados en cubas en silencio, criados con simulaciones de guerra, nunca conocieron a una madre, nunca se rieron. Ahora tenían órdenes. Uno de ellos, el operador Ward, nunca había hablado fuera del código de misión. Su identificación de nacimiento fue borrada. Su recuento de muertes no estaba confirmado, pero se rumoreaba que ascendía a miles. Fue desplegado en Drex 4, un puesto de avanzada controlado por el Consejo, notorio por procesar a humanos capturados, lo que significaba tortura hasta la sumisión. Ward no entró por las puertas. Cayó desde la órbita, solo. Para cuando los drones de vigilancia del Consejo reaccionaron, todo el puesto de avanzada se había quedado a oscuras. Las pocas imágenes que sobrevivieron mostraban figuras retorciéndose en la oscuridad, tratando de escapar de sus propias sombras antes de que sus gargantas fueran cortadas en silencio. Sin explosiones, sin grandes discursos, solo una eliminación quirúrgica. De vuelta en la sede del Consejo, cundió el pánico. Imperios que antes se burlaban de la Tierra ahora celebraban reuniones de defensa de emergencia. La mitad de ellos ni siquiera creía que los humanos tuvieran esta capacidad. La otra mitad se preguntaba si serían los siguientes. Unos pocos intentaron la diplomacia. La Tierra no respondió. Ya no intentaban ser comprendidos. Estaban entregando un mensaje. Durante siglos, la galaxia vio a la Tierra como sentimental, débil, un planeta de carne blanda y mentes emocionales. Olvidaron lo que sucede cuando las mentes emocionales deciden que ya han perdido suficiente. Reich se reunió con el general Tajert a bordo del Eidolon 2 días después de la sesión del Consejo. ¿Quieres hablar de escalada?, preguntó Tajert, sin apartar la vista de su holomapa. ¿Crees que nos movemos demasiado rápido? No, dijo Reich, encendiendo un cigarrillo. Creo que estamos siendo demasiado amables. Tajert esbozó una sonrisa. Has cambiado. Ver a tu gente ser quemada viva por una especie que los ve como insectos tiende a hacer eso. ¿Qué quieres? Reich exhaló el humo lentamente. Autorización para lanzar ceniza. Los ojos de Tajert se entrecerraron. Era un virus cultural, una carga útil digital que podía corromper los archivos de toda una civilización, reescribiendo la historia, borrando recuerdos, convirtiendo imperios orgullosos en ruinas paranoicas sin pasado ni unidad. Era un genocidio psicológico. ¿Estás seguro? Quieren deshacernos, dijo Reich. Que vean lo que se siente al perder todo lo que los convirtió en un pueblo. 3 días después, el Imperio Akkari despertó para encontrar toda su base de datos planetaria reemplazada por propaganda de la Tierra. Las líneas de tiempo históricas fueron reescritas. Grandes líderes Akkari reemplazados con imágenes de Hoyowai y Reich. Guerras antiguas repintadas con victorias humanas. Sus textos religiosos, infectados digitalmente con el himno de la Tierra, ahora se repetían bajo versos sagrados. Se amotinaron. Cuestionaron todo. Y la Tierra observaba desde la órbita, sin decir nada. Sin botas en el terreno, sin balas, solo colapso. A través de las estrellas, la palabra humano cambió. Dejó de significar débil o emocional. Se convirtió en sinónimo de ira. No de rabia, no de locura. Ira fría y táctica. El tipo de furia que no grita, sino que trama.
que no ataca sin pensar. Aprende tus puntos débiles y te desangra con una aguja. El tipo de ira que se esconde bajo la amabilidad durante siglos, y luego explota. En los viejos tiempos, el Consejo Galáctico habría reunido una coalición. Ahora, estaban demasiado ocupados reforzando sus fronteras y susurrando con miedo, porque los humanos ya no pedían respeto. Lo estaban tomando. Un señor de la guerra triseriano llamado Core finalmente rompió el silencio. Un asesino experimentado con una flota de 40 acorazados y un recuento de cadáveres más largo que su vida. Habló en vivo en la frecuencia galáctica abierta. Tierra, gruñó. No sois más que humo y amenazas. Venid a enfrentarme. Quemaré vuestro planeta. Esperaba una respuesta en días. La recibió en 2 minutos. Una simple transmisión del comando de la Tierra. Tus coordenadas están confirmadas. No parpadeen. 6 minutos después, se activó el proyecto Fantasma. Una sola nave, camuflada con tecnología de interferencia gravitacional, se deslizó entre la flota del Señor de la Guerra. No se disparó ni un misil. En cambio, todos los acorazados perdieron oxígeno simultáneamente. La carne se congeló. Las luces se atenuaron. La energía se desvaneció. La flota triseriana flotaba en silencio. 40 máquinas muertas en una órbita perfecta. El cuerpo del Señor de la Guerra fue encontrado colgado boca abajo en su propio puente. La garganta cortada, los ojos quemados. Clavado en su pecho había un parche de la unidad de Hoyowai. De vuelta en la Tierra, los cielos nocturnos ya no albergaban fuegos artificiales. Albergaban simulacros silenciosos, pruebas de lanzamiento en órbita baja, cañones de riel cinéticos probados sobre los océanos. La gente estaba cansada. Sí, pero no asustada. Ya no. Una nueva cultura había echado raíces. La guerra informaba a la paz. Los hombres hablaban en frases cortas y deliberadas. Los jóvenes reclutas aprendían biología alienígena como estudiantes de anatomía. Las madres enseñaban a sus hijos no solo a caminar y a leer, sino a sobrevivir a la exposición al vacío, a disparar desde una cobertura, a encriptar sus gritos. Ya no se trataba de venganza. Se trataba de permanencia. La Tierra ya no solo se defendía. Estaba sentando las bases para no volver a ser una presa nunca más. Y mucho más allá del espacio conocido, en los sectores más oscuros del vacío, seres antiguos que habían observado el auge y la caída de imperios dirigieron sus ojos hacia la Tierra. Por primera vez en eones, algo nuevo había entrado en el juego galáctico. No solo otra especie, no otro imperio. Un mensaje escrito con sangre humana. Lo recordamos todo y no perdonamos nada. El general Tajert se encontraba en la bóveda de mando bajo el monte Artemis, rodeado de acero, sombras y silencio. Las paredes no estaban pulidas como en las naves del Consejo. Estaban llenas de cicatrices. Marcas negras de quemaduras de viejos simulacros, grietas de pruebas de presión que casi destrozaron la instalación subterránea. Este era un lugar nacido de la necesidad, no del orgullo. Una reliquia de los primeros días de la doctrina silenciosa. La mesa frente a él proyectaba 23 mapas planetarios. Ninguno de ellos pertenecía a la Tierra. La humanidad ya no luchaba por su Tierra. Ahora luchaba por el dominio del vacío. Se enfocó en un grupo de marcadores rojos cerca del pliegue de Aridan. La coalición Malket, un conjunto poco cohesionado de estados mercantiles reptilianos, había comenzado a amasar naves cerca de las zonas comerciales aliadas de los terranos. El típico manual del Consejo. Se mantendrían neutrales mientras incitaban a otros a sangrar por ellos. Luego se arrastrarían para reclamar los restos cuando el humo se disipara. Tajert conocía el tipo. Cobardes con dinero. Tocó un solo marcador. Intercepten su relé de comunicaciones. Quiero unidades fantasma vigilando sus protocolos de encriptación. Ya están dentro, respondió su oficial de comunicaciones. Han estado copiando señales de la Tierra, tratando de aplicar ingeniería inversa al salto de frecuencia de la flota del terror. Déjenlos pensar que están ganando, dijo Tajert. Y cuando transmitan su señal falsa, quiero que su nave insignia transmita las coordenadas de cada estación comercial Malket, en banda abierta. ¿Quieres atraer a los piratas?
Yo quiero invitarlos. Mientras tanto, el comandante Reich regresó a la Tierra por primera vez en 7 años. No aterrizó en un puerto. Aterrizó en el Sector 12, una de las colonias exteriores que había perdido casi el 60% de su población durante las primeras incursiones del Consejo. Lo que quedaba no era hermoso. Pavimento agrietado, marcas de quemaduras, el viento silbando a través de edificios a medio quemar, y un silencio que gritaba más fuerte que cualquier explosión. Un niño pequeño estaba de pie al borde de la pista de aterrizaje cuando Reich salió. Tenía la cara sucia y un rifle de juguete oxidado en la mano, sostenido como si supiera usarlo. «Tú eres él», dijo el niño. «El hombre que quemó Beor». Reich no respondió. «Dijeron que eres el que los hizo huir». «No huyeron», murmuró Reich. «Solo retrocedieron para recargar». El niño entrecerró los ojos. «¿Volverán?» Reich se arrodilló. «Solo una vez». «¿Por qué?» «Porque la próxima vez», dijo Reich, «no dejaremos a nadie respirando el tiempo suficiente para volver a huir». A través de la galaxia, los humanos se estaban convirtiendo en una historia de fantasmas. Un carguero Barnati informó haber visto un espectro terrano en el borde exterior. Lo que parecía ser una sola nave negra flotando silenciosamente en un campo de escombros, intacta por las tormentas de radiación, indetectable por los sensores. Cuando se acercaron, sus sistemas se apagaron. Todos los miembros de la tripulación se desmayaron. Cuando despertaron, sus motores de salto habían sido retirados. Sin violencia, sin rescate, solo neutralización. La noticia se extendió como la pólvora. No entres en el espacio terrano sin ser invitado. Podrías salir con tus pulmones, pero no con tus motores. Y luego vino el incidente Slipknot. El Imperio Savari, todavía resentido por la pérdida de una colonia fronteriza, desplegó una flota de prueba de 20 cruceros furtivos hacia Luna, la luna de la Tierra. Su plan no era una invasión. Era una humillación, una demostración. Tenían la intención de cortar el lado oscuro de la Luna con taladros térmicos, tallar su insignia en ella usando láseres orbitales. Un mensaje silencioso para los cielos de la Tierra. Nunca pasaron del cinturón de asteroides. Una por una, sus naves desaparecieron. Sin explosiones, sin transmisiones, simplemente se desvanecieron. 3 días después, un paquete fue entregado al Consejo de Guerra Savari a través de un enlace warp encriptado. Dentro, 20 cascos, todavía goteando. El Consejo exigió respuestas de nuevo. Pidieron un alto el fuego. Ofrecieron conversaciones. La Tierra se negó. La diplomacia era lo que la Tierra intentaba cuando era débil. Ahora no necesitaban permiso. Durante siglos, los imperios galácticos creyeron que el poder se medía en flotas, en rutas comerciales, en el número de sistemas que ondeaban tu bandera. Los humanos habían cambiado la ecuación. El poder ahora era la capacidad de hacer que una sala llena de imperios se callara en el momento en que un oficial terrano entraba. En el borde del espacio neutral, el operador Ward estaba dentro de una catedral en llamas en Dregis 4, observando los pilares colapsar en cámara lenta mientras los leales al Consejo gritaban bajo los escombros. Este había sido un archivo cultural, uno de los últimos bastiones de la educación aprobada por el Consejo. Había reescrito la historia humana, saneado la ocupación y enseñado a generaciones que el dolor de la Tierra era una integración necesaria. Ward plantó una grabación hueca en las cenizas. Un niño, con el rostro quemado, gritando, luego silencio, un recordatorio. Borrasteis nuestro pasado, decía la grabación, así que nosotros borraremos el vuestro. Mientras tanto, de vuelta en la Tierra, la Secretaría de Defensa se reunió para una sesión secreta. La doctrina Hallow había entrado en la fase 3. No supervivencia, no advertencia, aniquilación. Se dirigió el general Tajert a la sala, con el rostro de piedra, sin afeitar, la voz afilada. Todavía piensan que estamos reaccionando, dijo. Todavía piensan que esto es una reacción violenta, una represalia, una emoción. Mostró un mapa estelar. 200 sistemas resaltados en carmesí. No estamos reaccionando, dijo. Estamos reestructurando la galaxia de forma permanente. A partir de este momento,
Si una nave no humana cruza estas zonas, desaparece. Sin advertencia, sin entierro, sin excepciones. Un joven analista preguntó: ¿y la diplomacia? Tajert lo miró como si estuviera hecho de papel. La diplomacia murió en Vale. En un sector olvidado cerca del borde roto, el enjambre Raverín, una especie insectoide que nunca se unió al Consejo, activó sus naves de hibernación, sintiendo cambios en los pozos de gravedad y las ondas FTL. No hablaban con palabras. Se comunicaban con calor y vibración. Pero incluso ellos reconocieron el nuevo patrón. Depredador ascendente. Se volvieron hacia su propio espacio, sellando sus fronteras con una sola vibración a nivel de enjambre. No te acerques al fuego. La influencia de la Tierra se extendió en las sombras. Mercados negros enteros colapsaron de la noche a la mañana mientras la IA terrana cazaba redes de esclavistas, subiendo comandos de eliminación a flotas de drones. Antiguos aliados del Consejo comenzaron a desertar silenciosamente, enviando disculpas encriptadas y ofertas comerciales. Y en foros clandestinos a través de sistemas alienígenas, una frase seguía resurgiendo: teman a los hombres huecos. El comandante Reich recibió la noticia de que un grupo de simpatizantes terranos había sido capturado en Barnati 3, desnudados, torturados y programados para su ejecución en la plaza de la ciudad. No solicitó una audiencia en el Consejo. No presentó un informe. Envió a 6 hombres. Esa noche, una tormenta eléctrica azotó Barnati 3. A la mañana siguiente, la plaza estaba vacía. Sin cuerpos, sin guardias, sin signos de conflicto. Solo una pancarta colgando de la torre del gobernador. Tela negra, símbolo blanco. El mismo parche que Joyoway había usado. Debajo, en dialecto alienígena, una inscripción: la justicia no pregunta, toma. Y aún así, la Tierra se negaba a hacer demandas. No suplicaban por la paz. No pedían asientos en el Consejo. No ondeaban banderas porque ahora la Tierra no necesitaba reconocimiento. Tenían algo mejor, una reputación, un mito envuelto en hueso y fuego de plasma. Una historia que las madres contaban a sus hijos para que no provocaran. Un silencio en el vacío que no significaba seguridad. Significaba que estaban observando. En el borde de la galaxia conocida, dentro de un antiguo mundo anular que se creía muerto, una IA construida una vez para catalogar civilizaciones avanzadas se reactivó. Su propósito era simple: observar especies dominantes. Después de revisar 94.000 millones de terabytes de metraje, registros y señales durante los últimos 6 meses, presentó un informe. Especie dominante observada: humanidad. Características: adaptativa, vengativa, impredecible, capaz de represalias a nivel de extinción. Conclusión: evitar el enfrentamiento. Se recomienda la reclasificación galáctica. Nueva clasificación: depredadores alfa. Y así, por primera vez en la historia galáctica, la especie que una vez se llamó a sí misma la última en la cadena alimenticia estaba ahora en la cima. El sitio negro conocido como Bóveda Kerna 17 no estaba en ningún mapa, ni siquiera en el de la Tierra. Tallado en el hueco de una luna muerta, protegido por aleaciones antiescaneo y camuflado con desplazadores gravitacionales, fue construido mucho antes de que la humanidad se uniera al Consejo Galáctico. En la época en que los líderes de la Tierra todavía creían que podían evitar la guerra preparándose para la peor clase. Dentro de la Bóveda 17, las cosas siempre estaban frías. No por la temperatura, sino por el silencio. La gente destinada aquí no reía. No bebía. No bromeaban sobre el enemigo. Aquí no había enemigo. Solo proyectos, experimentos etiquetados con letras griegas y recuentos de muertes. Hoy, el proyecto Sigma estaba despertando. El Dr. Harold Naves era un civil solo de nombre. Lo habían sacado del MIT antes incluso de que terminara su tesis, le habían entregado una placa negra y le habían dicho una cosa: ya no eres un científico. Eres una espada. Ahora estaba de pie frente a la unidad de contención de Sigma, un grueso cristal negro que zumbaba con cerraduras electromagnéticas. Dentro había un hombre, o lo que solía ser un hombre. Sigma 9. Sin nombre real, sin historia. Nacido y construido por una sola razón:
guerra interespecies bajo condiciones de amenaza asimétrica. Podía ver en 3 espectros. Respirar vapores químicos. Sus reflejos se registraban más rápido que el retardo de la luz en las comunicaciones. Sus huesos estaban reforzados con aleaciones sintéticas. Sus nervios estaban fusionados con un microgel reactivo que le permitía sentir dolor, pero nunca lo suficiente como para detenerlo. El doctor Naves golpeó el cristal. La cosa dentro abrió los ojos. Sigma, dijo con calma. Vas a ser desplegado. Objetivo, la Asamblea Malket. Han comenzado a clonar prisioneros de guerra humanos. Misión, dar un ejemplo. Sigma asintió una vez. Sin preguntas, sin emoción, solo ejecución con piernas. En otro lugar, el comandante Reich estaba a bordo del SS Crucible, la nave que servía como base de mando avanzada cerca de la frontera triseriana. El Crucible no era elegante ni rápido. Era viejo, blindado, construido como un tanque flotante. Llevaba 30.000 hombres y una carga útil cinética para partir una luna por la mitad. Pero Reich no pensaba en la potencia de fuego. Pensaba en lo que venía después. Durante meses, la Tierra había estado tomando represalias, borrando, ejecutando. Ahora era el momento de remodelar. Mostró una lista de territorios controlados por el Consejo. Demasiados de ellos tenían poblaciones humanas tratadas como trabajadores contratados, etiquetados como ciudadanos en periodo de prueba. Sin derechos, sin voz, solo cuotas y castigos. Tajert había propuesto lanzar ataques orbitales en estos mundos. Reich tenía una idea diferente. En el mundo de Gero 5, los humanos vivían bajo tierra en túneles mineros convertidos. La atmósfera del planeta era rica en helio 3, y el Consejo operaba miles de extractores en la superficie, tripulados por alienígenas y supervisados por drones armados. A los humanos ni siquiera se les permitía ver la luz del sol. Sus hijos nacían sin haber visto nunca el cielo. Así que cuando los drones comenzaron a explotar en plena patrulla, cuando los supervisores alienígenas comenzaron a desaparecer en los conductos de ventilación, el Consejo pensó que era sabotaje. Luego llegó el mensaje, transmitido en todas las pantallas, en todos los altavoces: ya no os pertenecen. Y desde el horizonte, las cápsulas de desembarco humanas cayeron como truenos. Reich no ordenó un asedio. Ordenó una liberación, pero no del tipo que el Consejo esperaba. Sin vítores, sin banderas. Esto fue metódico, una zona a la vez, cada búnker del Consejo abierto con lanzas térmicas. Cada administrador arrastrado y obligado a arrodillarse frente a los humanos que habían matado de hambre. Los escuadrones de ejecución no llevaban insignias, ni nombres, solo visores negros y un parche blanco en el pecho. Hallow. Algunos suplicaron. Algunos ofrecieron tratos. Ninguno fue perdonado. El mensaje era simple: esclavizasteis a los humanos durante siglos. Nosotros solo necesitamos unas horas para extinguirte. De vuelta en la Tierra, comenzaron a surgir facciones políticas. Algunos querían retroceder, consolidar. Otros querían una expansión a gran escala, no solo guerra, sino dominio. El general Tajert estaba sentado en una sala de reuniones subterránea, rodeado de altos mandos y veteranos, todos con cicatrices, todos con la mirada fría. No habló durante mucho tiempo. Luego se inclinó hacia adelante. Si nos detenemos ahora, perdemos este impulso y nunca más nos temerán. La única razón por la que la Tierra está a salvo es porque piensan que somos monstruos. Hizo una pausa. Si dejamos de ser monstruos, empezaremos a cavar tumbas de nuevo. Un oficial más joven preguntó. Entonces, ¿cuál es el plan? Tajert miró el mapa estelar y luego sonrió. Les daremos el infierno, un sistema solar a la vez. Sigma 9 fue desplegado en Rex Z, donde los Malket escondían su instalación de clonación ilegal en lo profundo de una fortaleza en un cañón. No descendió con una flota. Llegó dentro de un dron con forma de ataúd, no más grande que un torpedo, lanzado desde el espacio profundo. Aterrizó silenciosamente en un conducto de mantenimiento. La masacre comenzó a las 2:14 de la mañana hora local. A las 3 de la mañana, el sistema de filtración de aire escupía una niebla de sangre.
A las 3:10, las luces de la instalación parpadeaban con cada cuerpo que caía al suelo. Sigma no usó plasma. No habló. Simplemente se movió más rápido de lo que sus ojos podían registrar, deteniendo corazones, rompiendo espinas dorsales, usando escalpelos cuando las balas eran demasiado ruidosas. Cuando llegó a la cámara principal, donde docenas de niños humanos clonados flotaban en criotanques, no lloró. Activó el soplete. Ninguno de ellos viviría como esclavo. Y cuando se fue, dejó a un Malket vivo. Solo uno, quemado, sangrando y colgado de un gancho de acero para que pudiera contarles lo que caminaba en las sombras. Reich recibió el informe de la misión en formato encriptado. No lo reenvió, no lo discutió con el alto mando. Simplemente cerró el archivo, exhaló y susurró, «Bien». Pero no todos en la galaxia se escondían. El dominio Dravari, considerado durante mucho tiempo la especie más militarizada fuera del Consejo, envió un mensaje directamente a la Tierra. No una advertencia, no una amenaza, una oferta. Operaciones conjuntas, intercambio de recursos, intercambio de tecnología militar. Habían visto a la Tierra aniquilar a sus enemigos, y en lugar de oponerse a ellos, querían unirse. Tajert revisó los términos y luego quemó el mensaje. No necesitaba aliados. Necesitaba que la galaxia entendiera su lugar. Y entonces llegó el primer verdadero contraataque. El Consejo, cansado de ver caer a sus miembros, reunió sus flotas de guerra restantes. 8 imperios, 370 naves, 9 acorazados, miles de tropas de choque de élite, todos dirigiéndose a un solo objetivo, Marte. El planeta rojo había sido la forja militar de la Tierra durante décadas, produciendo aleaciones de grado armamentístico, fábricas de drones y pilotos de cazas estelares nacidos en la Tierra. Creían que si golpeaban Marte, podrían paralizar la maquinaria de guerra de la Tierra. No entendían que Marte no era la fábrica. Era el cebo. Cuando la flota entró en la órbita de Marte, los sistemas de la Tierra se volvieron a oscurecer. Igual que antes. Sin transmisiones, sin advertencias. La flota del Consejo inició el protocolo de aterrizaje. Fue entonces cuando la superficie marciana se abrió. No un volcán, un arma. El proyecto Leviatán, un cañón de riel incrustado en la corteza, capaz de disparar barras de tungsteno a velocidades casi relativistas. Nunca lo vieron venir. Cada barra golpeó con tal fuerza que no solo penetró los escudos. Abrió agujeros en la materia con retardo temporal. Las naves se partieron por la mitad como papel. Los acorazados intentaron escapar. Solo uno logró salir del alcance. Y mientras se alejaba cojeando, llegó la transmisión final de la Tierra. No confundan la contención con la debilidad. Ese fue nuestro segundo golpe. No sobrevivirán al tercero. Por primera vez en milenios, el Consejo Galáctico disolvió el mando de emergencia. No quedaban voluntarios, ni imperios dispuestos a arriesgar sus sistemas centrales. Incluso los carroñeros dejaron de saquear las zonas muertas porque lo sabían. Los humanos ya no luchaban por sobrevivir. Luchaban por reescribir la cadena de mando en la galaxia. Y esta vez, no pedían permiso a nadie. El espacio había estado en silencio durante semanas. No era un silencio de paz, sino de mera quietud. Ese tipo de silencio inquietante post-carnicería que llega cuando nadie sabe quién sigue vivo y nadie quiere averiguarlo. La humanidad se había vuelto a sumir en el silencio. Sin transmisiones, sin respuestas diplomáticas, sin movimientos visibles de la flota. Los imperios del Consejo asumieron que la Tierra estaba lamiendo sus heridas después del fallido intento de invasión marciana. Se equivocaban. La Tierra no se estaba retirando. Estaba poniendo un cebo. En algún lugar de las ruinas de la cuarta deriva de Orión, una solitaria nave furtiva terrana flotaba entre los restos de lo que una vez fue una colonia minera Barnati. Parecía abandonada, con las luces apagadas, el casco arañado, goteando radiación. No estaba ni muerta ni sola. Dentro, el operador Grant estaba sentado inmóvil en la cabina. Un veterano de combate endurecido, ex-marine. Un ojo perdido en el asedio de Vale, reemplazado por una lente neural que se contraía cada vez que parpadeaba. El tipo de hombre que nunca necesitó una segunda oportunidad porque nunca cometió un primer error.
Estaba aquí para hacer lo que la Tierra hacía mejor ahora: dar un ejemplo. Los Barnati no solo habían apoyado al Consejo. Habían ofrecido la ubicación de la Tierra a partidas de piratas. 5 convoys de carga de la Tierra, civiles, habían desaparecido en el último mes. Cuerpos flotando en el vacío, quemados, abiertos en canal, despresurizados por entretenimiento. Los Barnati lo llamaron disciplina. La Tierra lo llamó provocación. La misión del operador Grant era simple: llegar a la estación de Rex, el centro de coordinación pirata Barnati, y borrar a todo ser vivo que hubiera dentro. Pero esta vez no se trataba de miedo. Se trataba de reputación. Atracó sin resistencia. Rex no era una instalación militar. Era más como una ciudad flotante construida sobre la codicia y el exceso de confianza. Cientos de muelles de atraque, miles de habitantes, escoria alienígena apiñada en pasillos estrechos, comerciando con esclavos, armas, incluso clones de soldados terranos del mercado negro. Entró por la bahía de acceso como un fantasma. Sin armadura, solo un uniforme negro y guantes empapados en gel de agarre. Su arma de fuego, fabricada a medida, una Terran Phase M6, silenciosa, de carga múltiple, sobrecargada, portada solo por ejecutores con licencia. Los guardias no lo miraron 2 veces. Deberían haberlo hecho. La primera bala no fue a la cabeza de un guardia. Fue a un mercader, el que vendía a una joven terrana encadenada, subastándola como una mascota de premio. Grant no le disparó al cliente. Lo partió por la mitad con una cuchilla térmica. 10 segundos después, el pasillo se tiñó de rojo con alarmas. Demasiado tarde. La matanza ya había comenzado. No había música en ello, ni glamour, solo sonidos húmedos, acero contra hueso, plasma chisporroteando a través de la carne. El operador Grant no corrió. Caminó de habitación en habitación, frío y preciso. No disparaba 2 veces. Nunca gritó. No quería miedo. Quería que los Barnati murieran en confusión, sin entender cómo un solo humano entró en su fortaleza y la desmanteló piso por piso. Un motín estalló en el paseo central mientras los mercenarios corrían a por sus armas. Grant caminó hacia la multitud y lanzó una granada de conmoción a sus propios pies. Luego comenzó a disparar a través del humo. 18 minutos después, el centro de mando de Rex estaba en llamas. 237 cuerpos yacían esparcidos por pasarelas, conductos, mamparos, muelles de atraque. La transmisión final de la estación no fue una advertencia. Fue una pregunta. ¿Quién eres? El operador Grant no dijo nada. Talló la palabra Hollow en el escritorio de mando y se fue. De vuelta en la Tierra, el informe de la misión fue entregado directamente al general Tajert. Lo leyó en silencio, sin emoción, sin pausa, luego se lo entregó al siguiente oficial subalterno sin comentarios. ¿Qué hacemos ahora, señor?, preguntó el joven. Tajert dio una larga calada a su cigarrillo. Ahora, dijo, enterramos el corazón del Consejo. El corazón no era una ciudad. No era un planeta. Era una máquina, oculta dentro de un gigante gaseoso anillado, protegida por campos de gravitones y un sistema de lunas camufladas, estaba la autoridad central. El sistema de IA que almacenaba cada archivo del Consejo, cada fallo, cada protocolo y ley que los imperios habían firmado en los últimos 5 siglos. Tajert no quería destruirlo. Quería reescribirlo. El equipo para la misión fue sacado de los rincones más oscuros de los archivos negros de la Tierra. Nombre en clave: Bóveda Negra. 5 operadores, sin rangos, sin números de serie. Ni siquiera el comando de la Tierra conocía sus rostros completos. No volaron hasta allí. Fueron inyectados, lanzados desde un cometa muerto para deslizarse más allá de los campos de gravedad usando nada más que la deriva de la radiación y trajes silenciosos. Aterrizaron en el lado oscuro del anillo y se abrieron paso. Dentro, el núcleo estaba defendido por mechs conscientes, ejecutores diseñados por el Consejo con protocolos de autorreparación y reflejos de combate más agudos que la luz. No importó. El equipo de la Bóveda Negra no disparó con estruendo. Usaron munición de piel de choque,
balas que pulsaban energía dentro de los sistemas internos de los objetivos antes de estallar en metralla invisible. Los mechs no explotaron. Se desplomaron a medio paso. Sin alarmas, solo muerte. Dentro de la cámara de la IA, el cerebro divino del Consejo parpadeó, proyectando 1000 voces diplomáticas a la vez. Están violando un protocolo de paz intergaláctico. Sus acciones son criminales según la ley multiimperio. La humanidad se enfrentará a una represalia coordinada. El líder de la bóveda negra habló solo una vez. Nuevo protocolo. Subió un paquete de datos etiquetado como Hallow. Y así, cada archivo, cada ley, cada documento fundacional del Consejo fue reemplazado. La ley galáctica ahora reconocía a la Tierra no como un miembro, sino como una fuerza militar soberana. Todas las políticas del Consejo que excluían las voces terranas quedaban ahora anuladas. Cada reclamación legal contra la Tierra, invalidada. A través de la galaxia, los sistemas colapsaron, las embajadas se congelaron, los tratados se derrumbaron, y cuando el Consejo intentó enviar una transmisión para recuperar el control, encontraron sus palabras redirigidas, sus propias caras, sus propias amenazas revueltas y reemplazadas por una imagen granulada en blanco y negro de Holloway sonriendo a través de la sangre. Y el mensaje: nos olvidasteis. Ahora nos recordaréis. El comandante Reich observó cómo la galaxia se sumía en el caos, y no sintió satisfacción, solo claridad. La Tierra ya no solo era temida, era obedecida. Imperios que antes enviaban exigencias ahora enviaban tributos. Monarcas alienígenas se arrodillaban ante humanos que una vez esclavizaron. Antiguos aliados del Consejo ofrecían matrimonios estratégicos, zonas de defensa compartidas, contratos desesperados, y la Tierra los rechazó a todos. No estaban aquí para compartir el trono. Lo estaban quemando. El operador Ward regresó de la zona quemada con algo más que sangre en sus manos. Había encontrado algo dentro de las ruinas de un antiguo laboratorio de investigación del Consejo. Una lista de experimentos terranos no autorizados. Cientos de sujetos humanos, nombres, coordenadas, clones, todavía vivos, todavía siendo probados, todavía gritando. Se la llevó al general Tajert en persona. El viejo general miró la pantalla, con la mandíbula apretada, los ojos ardiendo. ¿Cuántos? Demasiados. ¿Estás seguro? Ward asintió. Los conté uno por uno. Tajert se levantó lentamente. No más retrasos. ¿Cuál es el plan? Tajert encendió su cigarrillo y susurró. Extinción. Y así, la doctrina de la Tierra cambió de nuevo. No más advertencias, no más equilibrio. Las nuevas órdenes fueron grabadas en la red neuronal de cada operativo. Sin piedad, sin prisioneros, sin debate. Si levantan una mano, pierden el brazo. Si levantan una flota, pierden un mundo. Si tocan a un humano de nuevo, los borramos de las estrellas. Los historiadores galácticos dirían un día que este fue el momento en que todo cambió. No cuando la Tierra disparó su primer tiro de represalia. No cuando la Armada del Terror se alzó. Ni siquiera cuando Holloway murió. Sino aquí, cuando la Tierra dejó de luchar por la paz y empezó a luchar por dominar la memoria misma. No solo estaban reescribiendo los mapas. Estaban reescribiendo lo que significaba importar en el universo. Y muy lejos, en el silencio de un sistema inexplorado, una IA moribunda registró una última entrada antes de apagarse. Se llamaban a sí mismos humanos. Pero lo que camina ahora es otra cosa, algo más frío, algo inevitable. El planeta Avantul había sido una vez el orgullo de la Iniciativa de Armonía Cultural del Consejo, un lugar donde especies selectas eran entrenadas, adoctrinadas y criadas para ser satélites obedientes. Tenía agujas que tocaban las nubes y una academia donde niños no humanos aprendían una versión cuidadosamente editada de la historia que presentaba a la Tierra como inestable, emocional, imprudente. Los humanos en Avantul no podían hablar por sí mismos. Fregaban suelos, transportaban cajas de suministros, arreglaban válvulas de desecho. Nunca se les mostraban las estrellas, solo se les contaba cómo su planeta fue salvado por el Consejo. La palabra esclavo nunca se usaba en público, pero todos lo sabían. Entonces los cielos se volvieron negros.
No por una tormenta, sino por sombras terranas en órbita. El ESSNYX, un portaaviones furtivo de la flota negra de la Tierra, descendió a órbita baja. Sin advertencia, sin señal, sin anuncio. La red de defensa planetaria diseñada por el Consejo ni siquiera registró la presencia de la nave. Luego vino el campo de interferencia. Cada torre de comunicaciones, cada nodo de red, cada sensor, silencio. Duró 6 minutos. Luego comenzaron los gritos. La gente de Avantul despertó con fuego en los cielos. No bombas, pulsos de luz parpadeando en rápida sucesión en todas las direcciones visibles. Código Morse. Los soldados terranos estaban aquí no para preguntar, sino para juzgar. En tierra, la capitana Jules Morren lideraba la unidad de ataque 27 a través del cuadrante este. Estos no eran reclutas frescos. Eran hombres endurecidos, cada uno con la mirada de alguien que había perdido demasiado para olvidar. Morren se movía como un hombre cuyas órdenes no estaban escritas en tinta, sino en sangre. Su misión estaba clasificada como corrección. En realidad, era una purga coordinada de la facultad alineada con el Consejo, los ejecutores y los manejadores políticos que habían borrado sistemáticamente la historia de la Tierra de cada archivo, aula y archivo. No dispararon a los civiles. No lo necesitaron. Porque cuando la bandera del Consejo ardió desde la torre central y el cuerpo del primer supervisor fue clavado en el muro exterior, el mensaje fue claro. La Tierra no ha olvidado. Y ahora, vosotros tampoco lo haréis. Mientras tanto, el comandante Reich estaba a bordo del puente de mando del crucible, observando la transmisión en tiempo real. No parpadeó mientras, una por una, las zonas se volvían verdes. Cada símbolo significaba otra ejecución llevada a cabo, otra rata del Consejo silenciada, otra falsa lección de historia quemada en la calle. Un oficial subalterno se le acercó. Señor, los centros de transmisión del Consejo en el sector Grail están tratando de manipular esto. Dicen que la Tierra se está convirtiendo en un estado canalla, una fuerza terrorista. Reich se volvió, con los ojos como acero congelado. Bien, dijo. Que se ahoguen en sus mentiras. Tuvieron su oportunidad de llamarnos aliados. Ahora pueden llamarnos pesadillas. En otro lugar, en el sistema Belcar, el dominio Dravari, la misma raza que una vez había ofrecido una alianza, ahora se enfrentaba a algo mucho peor. No fuego, no guerra, ausencia. Todos sus sistemas de IA planetarios, registros comerciales, índices médicos, catálogos genéticos, desaparecieron. No borrados, extraídos. No fue un arma. Fue el proyecto Espectro de la Tierra, un código fantasma de infiltración digital capaz de entrar en sistemas encriptados y reemplazar los marcadores de identidad por otros terranos. Cada ciudadano Dravari se despertó registrado como propiedad terrana. Incluso sus naves de guerra identificaban a la Tierra como su nuevo comando central. Y cuando el Alto Consejo de Guerra Dravari intentó responder, su reunión de emergencia fue transmitida a todos los sistemas exteriores, mostrándolos discutiendo, llorando, rompiendo filas. Y sobre las imágenes, una leyenda. Así es como se ve el miedo. Firmado, Hallow. El mensaje no era militar. Era dominación psicológica. Y estaba funcionando. A través de las estrellas, los imperios comenzaron a retroceder. Las patrullas fronterizas se redujeron al mínimo. Los diplomáticos alienígenas renunciaron o desertaron. Los gremios de piratas se disolvieron de la noche a la mañana. Mundos que durante mucho tiempo se habían burlado de la Tierra ahora ondeaban banderas neutrales, esperando que eso les impidiera ser notados. Pero no importaba. La Tierra ya no solo buscaba venganza. Buscaba sumisión. En Derek 3, un planeta neutral utilizado como puesto comercial para docenas de especies menores, un mural masivo fue pintado durante la noche. Nadie vio quién lo hizo, pero cubría 6 manzanas de la ciudad, en blanco y negro. Un rostro, el rostro de Hoyowai, con las palabras, reísteis mientras sangrábamos. Ahora sonreímos mientras ardéis. El general Tajert había regresado a la Tierra. No para descansar, no para celebrar, sino para iniciar la siguiente fase.
Se encontraba en una sala de guerra en las profundidades del casquete polar, donde la Tierra guardaba sus planes de último recurso, ideas redactadas en los primeros años de la traición del Consejo. Había 3 carpetas sobre la mesa: Éxodo, Purga, Reescritura. Cogió Reescritura. Dentro había planes para establecer estaciones de historia permanentes controladas por la Tierra en sistemas clave del Consejo. Centros de la verdad que reemplazarían siglos de propaganda con imágenes, recuerdos, dolor. No solo enseñarían historia, la meterían a la fuerza por la garganta de cada generación venidera. Mientras tanto, el operador Ward había llegado a Felos Prime, una sede de la Academia del Consejo, donde a generaciones se les había enseñado que la Tierra era inestable, demasiado peligrosa para confiarle autoridad independiente. No trajo tropas, trajo pruebas. Ward transmitió la historia suprimida de la Tierra directamente a los sistemas educativos planetarios. Imágenes de campos de concentración, laboratorios de cría, colonias desaparecidas. Los niños gritaban, los maestros lloraban, y cuando el Consejo intentó anular la transmisión, Ward activó la capa final. Sus propias palabras. Cada mentira que habían dicho se superponía en la pantalla, contradicha por imágenes, audio, sangre, hueso. Luego la voz de Ward, tranquila y fría: así son vuestros héroes. Estamos aquí para quitar sus estatuas. De vuelta en órbita, Reich autorizó un apagón total de la red eléctrica de Felos. No los quería muertos. Quería que se sentaran en la oscuridad y escucharan el sonido de su falso mundo haciéndose añicos. Y en los confines exteriores, algo extraño comenzó a suceder. Nuevas civilizaciones, que la Tierra nunca había conocido, comenzaron a enviar grabaciones. Sin armas, sin amenazas, solo mensajes. Eran confesiones. Líderes alienígenas admitiendo su participación en atrocidades pasadas del Consejo, ofreciendo reparaciones, jurando neutralidad, ofreciendo tecnología, esclavos, incluso sus propias vidas si la Tierra simplemente los pasaba por alto. La humanidad se había convertido en algo más que una superpotencia. Se había convertido en un catalizador para una diplomacia moldeada por el miedo. Y no por la política, sino porque la Tierra había demostrado una cosa aterradora. No se detienen. El Consejo Galáctico, lo que quedaba de él, se reunió por última vez. Quedaban 12 imperios, todos aterrorizados, todos sangrando. Ya ni siquiera discutían. Estaban de acuerdo en una cosa: la Tierra no podía ser controlada, solo evitada. Así que redactaron el Pacto de Aislamiento Terrano, una política desesperada que prohibía a cualquier especie alineada con el Consejo el contacto con la Tierra bajo pena de exilio. Convirtieron a la Tierra en un estado fantasma, demasiado peligroso para enfrentarlo, demasiado poderoso para oponerse. Y aún así, la Tierra no dijo nada, no respondió, no reconoció el tratado, porque a la Tierra no le importaba el permiso. Estaban reescribiendo los términos de la supervivencia. Y en los viejos sectores, donde las ruinas de las colonias terranas esclavizadas todavía flotaban, se activaron nuevas balizas. No balizas de socorro, faros, cada uno transmitiendo el mismo mensaje: fuimos silenciados. Ahora hablamos. Venid y escuchad la verdad, o arded en la oscuridad como el resto. Firmado, la humanidad. Los mundos del Consejo la llamaron la Era del Silencio. No porque no hubiera guerras, sino porque nadie se atrevía a hablar de la guerra que la Tierra había ganado. Sus archivos evitaban las menciones terranas. Sus escuelas se saltaban la transmisión de Hoyowai. Sus redes públicas filtraban palabras como Reich, Tajert, Hallow, NYX, Crucible, Ward. Pero el silencio, como la presión, se acumula y finalmente estalla. En la zona muerta de Astratur, una vez un próspero centro de comunicaciones para los medios del Consejo, solo quedaban escombros y nodos de transmisión silenciosos. Pero un nodo había sobrevivido, enterrado en la roca, protegido por la casualidad. Y ese transmisor, después de años de estática, cobró vida. Un único mensaje de audio de onda corta pulsó por todos los rincones de la galaxia. Os advertimos una vez. Nos hicisteis gritar. Ahora hablamos más alto que nunca. Esto no es guerra.
Es corrección. La Tierra. En cuestión de horas, 25 especies no alineadas comenzaron a enviar súplicas encriptadas al relé conocido más cercano de la Tierra. No disculpas, sumisiones. El comandante Reich observaba los informes desde la fría cubierta de observación del ESS Crucible. Ojos sombríos, brazos cruzados. La galaxia se estaba doblegando, no por ataques orbitales o ciudades calcinadas, sino por el peso de la verdad que la humanidad la había obligado a enfrentar. La Tierra había dejado de intentar ser comprendida. Lo habían dejado claro: o nos entendéis, o caéis bajo nosotros. El siguiente paso era la continuidad. Reich convocó una sesión segura con el general Taggart. Los hemos quebrado, dijo Reich sin rodeos. Taggart miró a través de una densa neblina de humo del cigarrillo apretado entre sus dientes. No es suficiente. Reich inclinó ligeramente la cabeza. ¿Quieres una limpieza total? Taggart negó con la cabeza. Ya lo hicimos. Se inclinó hacia adelante. Quiero algo peor. Quiero que dependan de nosotros. El proyecto Dominio solo había existido como una teoría antes de la guerra. Una doctrina estratégica construida no sobre la conquista, sino sobre la dependencia. Control no a través de la violencia, sino de la vitalidad, las cadenas de suministro, la infraestructura, las redes eléctricas. La Tierra no solo quería destruir los imperios. Quería reemplazar a sus dioses. El plan comenzó en oleadas sutiles. Los satélites encriptados de la Tierra se reactivaron cerca de Valar y Tao, un mundo neutral paralizado por el apagón post-consejo. Ofrecieron relés de energía, inexpugnables, blindados contra la radiación, autorreparables. Valar y Tao aceptó. En 3 días, todos sus sistemas críticos funcionaban a través de nodos terranos. Su primer mensaje de vuelta fue simple: ahora vemos que no sois el enemigo. Sois la tormenta. Luego vinieron las estaciones médicas. La Tierra desplegó naves de trauma impulsadas por IA en planetas devastados por la guerra, ofreciendo tecnología de curación siglos más allá de cualquier cosa que el Consejo hubiera aprobado para uso terrano. Soldados heridos, que antes morían en trincheras de mala muerte, ahora volvían a ponerse de pie. Los amputados regresaban a la batalla con miembros mecánicos que pulsaban con adrenalina vinculada a los nervios. Pero cada receptor tenía una condición incrustada en sus implantes: obediencia. Una transmisión equivocada, una señal antitierra, un susurro de rebelión, y los implantes se apagaban permanentemente. En el borde de la galaxia, el operador Ward lideró un ataque encubierto al archivo Z del Consejo, uno de los últimos repositorios ocultos de propaganda antiterrana. Estaba custodiado por una especie conocida por su sigilo: los Drankai, ciegos, pero capaces de ecolocalización e impresión de olores de memoria. Ward no trajo explosivos. Trajo un arma sónica. Un pulso sónico terrano sintonizado específicamente con el sistema nervioso de los Drankai. No letal, no ruidoso, simplemente paralizante. Mientras los guardias gritaban y se arañaban los oídos, Ward caminó a través de ellos como humo, plantando unidades Halo en cada cámara de datos. No borró sus mentiras. Las enterró bajo la verdad de la Tierra. Y cuando el sistema se reinició, los Drankai encontraron todo el archivo de su especie sobrescrito con una frase: no hay futuro sin recordar quién sangró por él. La Tierra. El Consejo no pudo tomar represalias. Ya no existía. Pero incluso sus restos, pequeñas coaliciones de viejos mundos obstinados, todavía soñaban con la resistencia. Uno de esos grupos, el remanente Svari, lanzó un asalto ciego a un convoy terrano cerca de la falla de Orsus. Destruyeron 5 transportes terranos. Sin supervivientes. Celebraron demasiado pronto, porque lo que vino después no fue una flota. Fue el proyecto Obelisco. Una nave como ninguna otra. Aproximadamente del tamaño de una luna, con forma de punta de lanza, completamente negra, absorbiendo la luz como si el propio espacio se doblegara para obedecer. El obelisco no estaba tripulado. No necesitaba una tripulación. Era una nave de juicio autónoma, guiada por IA, un protocolo final. Llegó al sistema Svari en completo silencio. Y cuando disparó, no usó misiles ni plasma. Usó erosión por pulso gravítico.
Cada nave, cada base, cada estación, cada refinería de minerales flotantes se desmoronó. No explotó, no se vaporizó, se desensambló, molécula por molécula, hasta que todo lo que quedó fue polvo a la deriva y ecos. Sin sonido, sin advertencia, sin rastro. El mensaje siguió, como siempre: toca a la tierra de nuevo, y no morirás. Serás olvidado. Hollow. En el borde de la galaxia conocida, el general Tajert inició un programa raramente utilizado, la directiva del más allá. Esto no era para enemigos. Era para los humanos que olvidaron por qué comenzó la guerra. En una colonia terrana conocida como Punta Ceniza, se había formado un culto radical pacifista proalienígena, abogando por el desarme, la reintegración con los elementos supervivientes del Consejo y el perdón. Su líder, un exoficial de inteligencia llamado Darren Kress, afirmaba que la ira de la Tierra había ido demasiado lejos. Realizó manifestaciones pacíficas, transmitió discursos, condenó las campañas Hollow. Y entonces, una noche, el cielo de Punta Ceniza se abrió. Una sola cañonera terrana descendió, no para el combate, para el castigo. El operador Grant, ahora asignado permanentemente a la policía interna Hollow, arrastró a Kress de su propio púlpito en plena transmisión. La grabación se emitió en todos los sistemas terranos. Kress, atado, sangrando, susurrando, se suponía que éramos mejores que ellos. Y la voz de Grant, clara y helada: lo fuimos. Por eso perdieron. Hablas como un hombre que nunca vio lo que nos hicieron. Así que ahora lo recordarás. La cámara enfocó un hierro de marcar de metal al rojo vivo, con el emblema de la Tierra. Lo presionó contra el pecho de Kress. No gritó. Simplemente dejó de hablar. El comandante Reich se encontró con Grant después de la operación. No lo criticó. No lo elogió. Simplemente dijo: mantén el hierro listo. Y Grant asintió una vez, en silencio. La galaxia cambió de nuevo después de Punta Ceniza. No por miedo, sino por acuerdo. Especies que antes condenaban a la Tierra ahora entendían, no porque amaran a los humanos, sino porque vieron la alternativa. La galaxia sin la Tierra era un caos. Pero bajo la Tierra, había orden. Brutal, sí, pero honesto. Y en una región olvidada del espacio, en las profundidades de una estrella enana roja muerta, algo antiguo se agitó. Una raza de máquinas que se creía extinta, el continuo Kallix, interceptó el archivo de transmisiones recientes de la Tierra. No entraron en pánico. Calcularon, revisaron el ascenso de la Tierra de presa a depredador, calcularon el índice de amenaza potencial. Resultado final: la humanidad es inevitable. Recomendación: no oponerse. Asimilar filosofía. Abrazar la dominación. La Tierra había hecho lo imposible. No solo sobrevivir, no solo ganar. Habían hecho que la dominación fuera lógica. Habían convertido en armas la verdad, la memoria y el trauma. Y le habían enseñado a la galaxia una sola lección inquebrantable. No se trata de cuán fuerte ruges, sino de si alguien sobrevive para oírlo. La galaxia había dejado de girar, en todos los sentidos que importaban. Las rutas comerciales estaban en silencio. Los antiguos señores de la guerra se escondían. Los imperios, aquellos que aún se atrevían a llamarse así, hablaban en susurros, miraban por encima del hombro y estudiaban cada transmisión humana como si llevara una sentencia de muerte, porque a menudo lo hacía. Pero la Tierra ya no hablaba, porque la Tierra había ganado. Y ahora llegaba el paso final, el que todos temían, pero pocos entendían realmente: el legado. En los túneles de hielo negro de la bóveda Génesis, enterrada en las profundidades de la corteza de la luna hermana muerta de Mercurio, el general Tajert se encontraba ante la pieza final de la doctrina Hollow. Las paredes pulsaban con una energía lenta y constante, sin filtrar, zumbando como un ser vivo. Sin oficiales, sin medios de comunicación, sin políticos. Solo él y el proyecto Arca. No era un arma. No en el sentido tradicional. Era una semilla. Dentro había 2 millones de plantillas genéticas terranas cuidadosamente seleccionadas. No clones, no soldados. Pensadores, constructores, supervivientes.
Hombres y mujeres diseñados para la reconstrucción, entrenados desde úteros digitales para llevar la memoria de la Tierra a cada rincón de las estrellas. El arca no estaba destinada a ser lanzada en la guerra. Estaba destinada para después de la guerra. Un renacimiento. Tajert introdujo el código de activación final. Su reflejo le devolvió la mirada desde la pantalla de la consola, un rostro cubierto de barba gris ceniza, cicatrices profundas en la mandíbula y ojos que no habían llorado en 4 décadas. Él era el monstruo que necesitaban, y nunca se arrepintió de ello. Confirmar transmisión, le indicó la IA. Hizo una pausa y luego pulsó el último botón. Confirmado. La bóveda se iluminó con una fría luz azul. El legado de la Tierra había comenzado a cargarse. En otro lugar, el comandante Reich caminaba solo por lo que solía ser el gran salón del consejo. Ahora solo eran huesos. Pilares agrietados, estandartes medio derretidos, sillas carbonizadas, todavía con un leve olor a quemaduras de plasma. Pasó junto a lo que quedaba del emblema del consejo, destrozado en el suelo de mármol, y se detuvo frente al estrado, donde una vez se dictaban sentencias sobre la Tierra como un padre castigando a un hijo descarriado. Se arrodilló, sacó de su abrigo un trozo de metal, viejo, oxidado, grabado con un nombre que casi nadie decía en voz alta ya. Hoyowai. Colocó la placa en el estrado y retrocedió. Sin palabras, sin plegarias, solo silencio. Y entonces Reich se dio la vuelta y se fue. La galaxia había comenzado a seguir a la Tierra, pero no por reverencia, sino por necesidad, porque la Tierra había hecho lo que el Consejo nunca pudo, hacer que la guerra volviera a tener sentido. Cada golpe que la Tierra asestaba llevaba consigo la memoria. Cada castigo, la historia. No solo tomaban represalias. Recordaban. Imperios que antes gobernaban a través del orgullo y la tradición ahora gobernaban solo si la Tierra lo permitía. Algunos lo llamaron fascismo. Otros lo llamaron equilibrio. A la Tierra no le importaba cómo lo llamaran. A la galaxia se le había dado toda oportunidad de mostrar misericordia, de actuar con razón, de dejar a los humanos en paz, y eligió la conquista. Así que la Tierra eligió algo peor. La corrección. A raíz del proyecto Obelisco, la Tierra activó el protocolo de no retorno, una doctrina de orden permanente que establecía que ninguna sangre terrana, bajo ninguna circunstancia, volvería a ser derramada sin consecuencias catastróficas. Para hacerla cumplir, colocaron naves centinela en el borde de cada corredor estelar conocido. Acorazados guiados por IA con órdenes de borrar cualquier flota que intentara un movimiento no autorizado hacia el espacio ocupado por los terranos. No había negociaciones, ni apelaciones, ni debates. En el momento en que una nave cruzaba la frontera, se convertía en escombros. Esa era la ley ahora. La Tierra no estaba reconstruyendo la galaxia. La estaba reemplazando. Y entonces, del vacío, llegó un susurro que nadie esperaba. Una nave apareció en el relé exterior de la Tierra. Dañada, pequeña y vieja. Más vieja que cualquier cosa registrada. Más vieja incluso que las naves supervivientes más antiguas de la Tierra. Transmitió una sola palabra: hogar. La nave fue llevada a órbita baja, escaneada y puesta en cuarentena. Cuando la escotilla se abrió, salieron 2 hombres, ambos humanos, ambos con emblemas de la Tierra que no se usaban en más de 300 años. La tripulación del ESS Pioneer, la primera nave de colonización de espacio profundo perdida en lo que una vez fueron las zonas de expansión restringidas del Consejo, presuntamente destruida. Habían sobrevivido, escondidos, cazados, cambiados. Y ahora, habían regresado. El comandante Reich se reunió con ellos en persona. Uno de los hombres, de pelo gris, con los ojos atenuados por la exposición a la radiación, saludó débilmente. Nunca pensé que volveríamos a ver la Tierra. Reich no devolvió el saludo. Se adelantó y tomó el hombro del hombre en su mano. No habéis regresado a la Tierra que dejasteis. El anciano asintió. Oímos los rumores. Miró hacia la masiva flota de defensa de la Tierra que orbitaba abajo. Ganasteis, ¿verdad? Reich miró a través del visor, en silencio, y luego dijo: no ganamos. Sobrevivimos mejor que ellos. Se construyó un monumento,
no para los muertos, sino para los olvidados. Todas esas colonias terranas borradas por el Consejo. Todos los soldados marcados como desaparecidos cuando en realidad estaban enterrados en órbita, sin nombre y solos. La estructura flotaba sobre la luna de la Tierra, encerrada en una armadura de cristal, visible desde todos los hemisferios. No llevaba nombres, solo una frase: nos borraron. Nos convertimos en fuego. El general Taggart se retiró 2 meses después. Sin desfile, sin estatua, solo silencio. Entró en una nave de largo alcance y echó un último vistazo a la tierra por la que había luchado. Luego se fue. Destino, no revelado. Algunos dijeron que fue a las zonas quemadas. Algunos dijeron que planeaba morir solo. Otros dijeron que nunca existió. Que Taggart era un mito. Pero el parche de Hollow apareció de nuevo semanas después en una estación alienígena abandonada en el cinturón de tumbas Barnati, salpicado de sangre nueva. Así que quizás el viejo simplemente no había terminado todavía. El Consejo nunca se reformó. No porque no pudiera, sino porque nadie se atrevería a sugerir liderar una galaxia que pertenecía a la Tierra. En su lugar, los sistemas comenzaron a adoptar principios terranos. A veces a la fuerza, a veces voluntariamente. Hora estándar terrana, modelos judiciales terranos, idioma terrano, moneda terrana. Una raza, los Elite, reescribió su constitución para colocar a la humanidad en la cima de su panteón. No porque fueran conquistados, sino porque creían. El acto final de la doctrina militar terrana no fue una invasión. Fue una transmisión. Un simple mensaje transmitido a cada rincón de la galaxia. Se reproducía una vez cada ciclo en todos los idiomas conocidos. Sin introducción, sin amenaza, solo una voz masculina, tranquila e inquebrantable: no somos dioses. No somos demonios. No somos conquistadores. Somos memoria. Somos lo que sucede cuando entierras a la especie equivocada. Recordamos. Vengamos. Construimos. Esto es la Tierra. Y esta vez no nos vamos a ir. Y a través de las estrellas, nadie se movió. Nadie respondió. Solo observaron el emblema de la Tierra rotar lentamente en sus pantallas. Blanco y negro, un círculo con una llama en su interior. La llama nunca se apagó. Y la galaxia nunca lo intentó de nuevo. Porque ahora entendían lo que la Tierra siempre había sido. El fin del silencio. El fin de la piedad. El principio de la consecuencia. La memoria es nuestra arma. Si quieres que más historias como estas sean recordadas, suscríbete y únete a nuestra legión. La verdad no pide permiso.